Mire otra vez al que está a su lado, al que está detrás. Mire por un lado, mire para otro. Mire para adelante, mire las espigas. Y vamos a hablar de primicias. Diga conmigo primicias. Y diga primero Dios. Primero. Eso dice la palabra. Eso tiene que ver con las primicias. Y quisiera comenzar leyendo el Proverbios capítulo 3, versos 5 a 10. Que dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para, tóquese así, para su cuerpo, la mejor medicina que hay. Y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Saben qué es la primicia, verdad? Usted busca en el diccionario qué es primicia y qué le va a decir. ¿Qué es una primicia? A ver, piense. Si usted va al diccionario, yo lo puse aquí como tal y como está en el diccionario de la RAE. Dice primicia, noticia que se hace pública por primera vez. Sencillo, ¿verdad? También dice en segundo lugar, principio o primeros frutos de algo. No dice de qué, dice de algo. Eso es primicia. Y en el diccionario bíblico, cuando usted busca primicia, dice lo primero. Aquello que se apartaba, se dedicaba, se consagraba, se seleccionaba, se marcaba como cosa santa, como señal y muestra de honra a Dios. Usted sabe que una de las cosas que damos en el discipulado es que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Pertenece a Dios. Porque dice la palabra que ella es la tierra y todo lo que en ella hay. Todo pertenece a Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos como hijos, y hemos estado hablando de esa paternidad en la alabanza, nos nace el deseo de honrarle a Él, como nuestro Padre Celestial, con acción de gracias. Porque cuando uno entiende qué es la vida, qué es lo cómo se desarrolla la vida, nos da esa gracia, ese deseo de adorarle a Él. Cuando comienzas a decir cómo Jesús vino y cómo nosotros somos introducidos en la familia de los cielos sin merecerlo, sino por el amor de Dios, y encima de Él nos llama Padre, nos hace ese deseo de agradarle. Jesús nos enseñó eso. Jesús nos enseñó ese principio que yo puse ahí, primero Dios. Él dijo, ama a Dios sobre todas. Se lo sabe, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y Jesús diría, ese es el más grande. Y el diga conmigo, primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primer y grande mandamiento, dijo Jesús. Y por supuesto Jesús es el modelo. Porque Él no solamente lo dijo, sino que Él lo hizo en su vida. Está plasmado ahí en todo el Nuevo Testamento. Decía que Él primero la voluntad del Padre. Primero lo que Dios dice. ¿Recuerda cuando fue tentado? Primero no lo que yo siento, lo que Dios quiere. Primero no mis deseos, los deseos del Padre. Dios primero es la gran verdad de las primicias, que está recogida en toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Dios, diga, primero. Yo le digo Dios y usted dice, Dios, o primero Dios, como quiera decirlo. Valga el orden de los factores, decían en matemáticas, no altera el producto. De algo me acuerdo todavía. Porque la primicia manifiesta a Jesús. La Biblia es cristocéntrica. La primicia manifiesta a Cristo. Colosenses 1:15, el apóstol escribió, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, hay alguna religión que dice que en base a esto Jesús no es Dios, pero nada tiene que ver con lo que está diciendo el texto. Está diciendo que antes de que nada fuera creado, si podemos decir de alguna manera, en la mente de Dios, que Dios no tiene mente, pero en el Espíritu de Dios ya estaba Jesús.
Antes de nada, ya estaba Jesús. Por eso dice que todo fue hecho por Él, para que Dios quería ya antes de hacer nada en el universo, antes de que el universo fuera universo, Él ya estaba presente, como la sabiduría de Eclesiastés. Él estaba presente y quería manifestarse el mismo Dios, porque Dios, usted sabe, ya hablaba yo de esto tiempo atrás, que el tiempo, el cronos o el cronómetro, la cronología no se sujeta a Dios, que Dios vive en el tiempo kairos, que es el tiempo divino, el tiempo eterno, el tiempo oportuno. Entonces es un privilegio que tenemos como creyentes entender la verdad de las primicias, dedicar algo, presentar algo, reflexionarlo, seleccionarlo, escogerlo, apartarlo, porque nos habla de quién es Jesús para cada uno de nosotros, de cómo vivimos nuestro día a día, nuestra manera de movernos. Primero, Dios. Primero, uy, a ver si los cojo pillados, no los cojo. Cuando entendemos primero Dios, cuando somos conscientes de primero Dios y esa verdad está en nosotros, eso nos ayuda a vencer el ego personal. Porque la humanidad y todos hemos sido y somos a veces muy egoístas. Porque primero decimos, no, primero yo. ¿O no? ¿Cuántas veces he dicho, no, primero yo? ¿O no? ¿Le ha pasado o no? Entonces, el primero Dios nos ayuda a dominar el emocionalismo, el materialismo, a veces la sociedad, cuando uno se vuelve ocioso y nos da sabiduría para administrar. Porque la palabra dice que tenemos que ser buenos administradores, lo que la Biblia llama mayordomo, de toda nuestra vida. Porque todo se nos ha dado para ser administrado. Nosotros enseguida nos hacemos dueños y señor de las cosas, pero no. Hasta tus propios hijos. Tu esposa o tu esposo, te fue dado para ver cómo lo administras, para ver cómo lo llevas, para ver cómo te edifica y eres edificado y son edificados mutuamente. Entonces, cuando hablamos de las primicias de nuestras emociones, entendemos que primero es Dios, aún en lo emocional, primero es Dios. Y cuando tú entiendes esto, te lo digo yo que sé, te vas a ahorrar un montón de problemas emocionales. Y las relaciones con las personas van a ser diferentes cuando primero es Dios. Cuando tú presentas o entiendes las primicias de tus recursos humanos, de tus recursos económicos, sociales, de estudio, cuando esas primicias, cuando están sujetas a Dios, cuando tú entiendes esto, todo lo demás, es decir, el resultado de todo aquello que tú emprendas, va a ser bendecido por Dios, va a haber el favor de Dios. Eso es lo que dice Proverbio. Y entonces verás abundancia. Y entonces verás tus graneros llenos. Y entonces verás tus lagares destilando mosto, dice la palabra de Dios. Es decir, vas a ver la protección de Dios y el mover de Dios en todas esas cosas. Entonces, cuando dedicamos nuestras primicias a Dios, cuando le reconocemos a Él como fuente y provisión de todas las cosas, cuando establecemos ese fundamento, los cimientos, todo lo que se edifica sobre ellos, va a ser bendición. Vas a tener una cosecha de vida maravillosa. El fruto de tu vida vas a mirar con los años, vas a mirar atrás y vas a ver qué bueno ha sido el Señor conmigo. Qué bueno el Señor con mi casa. ¿Por qué? Porque he estado presentando, porque he estado edificando sobre esta verdad. La primicia también dice que es el principio de algo. Y cuando vamos de primicia tenemos que ir al Génesis. Y al principio dice que había un caos, un desorden. Las tinieblas dice que imperaban sobre un abismo. Eso dice el Génesis 1:2. Es decir, habían problemas, había ya una rebelión, una destrucción, una ignorancia. Y yo creo que era como nuestra vida sin Cristo. No tienes y a veces estás en desorden y no sabes cómo son las cosas. Pero ¿qué pasó? Lo primero que dijo Dios, Génesis 1:3. ¿Qué fue lo primero que sale de la boca de Dios? Entonces dijo Dios... ¿Y qué hubo? ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Dijo, habló Dios. Dijo Dios. Qué bueno esto, entenderlo como primicia. Fue lo primero que recoge la palabra de Dios. El orden, la luz. Por eso digo yo, ¿qué es lo primero que dicen nuestras bocas? Lo primero que pasa por nuestros pensamientos cuando, por ejemplo, nos dan una mala noticia. ¿Qué es lo primero que decimos? Importante esto. O cuando tienes un problema. Cuando estás esperando una prueba médica y te viene la prueba y era lo que tú no... ¿Qué es lo primero que pasa por tu pensamiento y dice tu boca? Eso es la primicia. Alabas a Dios. Bendices a Dios.
¿Confías en Dios? ¿Te agarras a la palabra de Dios? ¿O te ha pasado como me ha pasado a mí? Yo lo sabía, qué desgracia, no sé cuánto, ¡ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Es lo primero que te dice. Todavía estás aquí, ¿verdad? No estás muerto, ¿verdad? Qué bueno. Mire, nuestra primicia forma parte y marca nuestro destino. No entendemos estas cosas. Cuando hay situaciones complicadas que todos tendremos y si no vendrán, o has tenido problemas, y cuando tú encuentras eso y lo primero que dice tu boca, aquello que estás pensando, y es que dices, bueno Señor, ayúdame a solucionar este problema. Bueno Señor, o como digo yo muchas veces, y me hablo a mí mismo, digo, tranquilo Damián, algo vas a tener que aprender de esto, algo vas a tener que aprender, porque si el Señor permite y está detrás de todo esto, algo tenemos. Entonces, ¿qué es lo primero que dice nuestra boca? ¿Qué es lo primero que dice nuestro pensamiento? Y si tú estás en esta tesitura de decir, bueno Señor, pues te voy a honrar a ti aún en esta situación. No era lo que esperaba, pero es lo que está viniendo, esto es lo que voy a tener que luchar, lo voy a batallar y para mí es un desafío nuevo, voy a solucionar este problema, voy a ver cómo veo tu mano obrando a través de todo esto. Pienso en ti primero que nada y me agarro a tu palabra antes de agarrarme a ninguna otra cosa. Eso es, diga conmigo, primicia. ¿Eso es? Primicia. Tú primero, Señor. En el Antiguo Testamento vemos las primicias en todo el contexto bíblico. Eran los primeros frutos y por eso hemos preparado aquí. Esos son los primeros níperos que hay en la finca este año. Están todos verdes y ¡guau! Hay unos aquí moros, ra. Ahí llegué en 5 minutos y arranqué los níperos. Y los aguacates también, de los primeros. Ellos seleccionaban los primeros frutos de las cosechas. Eran separados. Mire, dice que hubo un momento donde cogían, como dice eso aquí, cogían, ellos marcaban con un lacito rojo aquellos primeros que iban a las primeras granadas que salían, la primera cebada, ellos marcaban. Cuando eran ganaderos, ellos controlaban sus rebaños y a ver cuáles fueron los primeros ovejitas que parieron. Y cuando parían, a esos los trataban de una manera especial, porque decían, estos van a ser las primicias de Dios, porque es lo primero del fruto que viene de parte de Dios para mi vida. Y comenzaban ellos a mimarlos de alguna manera, a cuidarlos, limpiaban bien aquel cordero y ya ellos estaban pensando, esto es lo que yo voy a entregar, esto. De eso se trataba. Eso en la parte física. Y cada uno decidía qué hacía en su corazón. Había quien quería entregar un cordero y había que quería entregar 5 o que quería entregar 20. Cada uno marcaba su primicia, era algo voluntario. Unos decían, yo llevo un racimo de cebada y otros decían, yo voy a acercar una carreta de cebada. ¿De qué depende? Diga, de la fe y del corazón. ¿De qué depende? De cada uno. De cada uno depende. ¿Recuerda a Abel? ¿Sabe quién es Abel, verdad? Se dijo Caín a Abel, a lo mejor se acuerda más. Abel ofrecía lo mejor. Abel lo primero lo separaba para Dios. Y Caín no hacía lo mismo. Cada uno conforme a su corazón. La Biblia nos habla de primeros frutos. A Dios lo primero. Primero, lo primero. Repita conmigo, primero, lo primero. Primero lo primero. Es sencillo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar mi primer sueldo, yo decía, con mi primer sueldo me voy a comprar unos tenis, me voy a comprar esto, aquello que necesito. O cuando uno quizás pasa mucho tiempo parado y no tiene mucho eso y está pensando, bueno, mi primer sueldo, ya he trabajado todo el mes, mi sueldo completo, ¿qué me voy a comprar? Alguien me decía un coche, se compró un coche, qué bueno, Dios bendiga. Algo estás pensando, ¿no? Siempre hacer con tu primer sueldo, con tu primera venta, con el primer negocio, con la primera nómina, algo estás pensando. Habían padres que fueron muy responsables con sus hijos. Mi padre, por ejemplo, nos decía, no, el primer sueldo a coquinar para casa. Había que acoquinar para casa, ¿o no? Uno le enseña a sus hijos a coquinar, a ser responsable. Porque a veces si no se lo enseña, después no lo saben. Pero uno tiene que enseñar todo esto. Y hay quien piensa, no, pues el primer sueldo para ayudar, a arreglar la casa que no se ha pintado, ayudar a mi mamá, o ayudar a mi padre, ayudar a esto. Todo eso depende. Fíjese cómo es la cosa de esto de las primicias, que antes de usted cobrar, o usted cuando cobra la nómina, ¿cuántos cobran nómina aquí? Ahí le aparece IRPF, ¿verdad? ¿Qué es IRPF? El impuesto a la renta persona física, impuesto a renta persona física, ¿a que sí? Y antes de que, si yo todavía no he cobrado, ¿ya me lo descontaron? ¿O no? Eso se hace secularmente, hasta ese punto.
Ya se lo quedó el Estado para todo lo que hay que sufragar. Y nuestro Padre Celestial nos enseña. Esas son las primicias, lo que Él te enseña, lo que Él dispone. Dios primero, pero va mucho más allá de solamente lo económico. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Cómo comienzas tú el día? Tiene que saber cada uno cómo comienza el día. ¿Cuál es la primicia de tu tiempo diario? Atención, es importante esto, porque hay quien te ha pasado, me ha pasado, te levantas apurado, desayunas rápido, corre, si tienes que sales corriendo. ¿Y qué hiciste con tus primeros momentos del día? Llegaste a tu lado, corre. ¿Cómo va a terminar el día? Corre. Porque tu primicia marca tu día. A veces no entendemos esto. A veces estás parado, estás de vacaciones, estás jubilado y no tienes nada que hacer. Entonces te levantas tarde y estás por ahí holgazaneando, no sabes qué hacer porque no has proyectado el día. No te has puesto a decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? No has proyectado el día. Y entonces te levantas así, que si esto, lo otro, no, y te pasa el día y dices, no he aprovechado el día. Tus primicias marcan tu día. Recuérdelo, es una verdad la palabra de Dios. Qué importante es esto. Va a marcar los primeros momentos, la primera hora, el primer momento del día, va a marcar cómo vamos a correr todo el día o a no correr. Pero cuando tú entiendes que Dios es lo primero, que esos primeros momentos de la mañana, tú te vas a levantar antes, tú vas a poner el despertador. Mi esposa ahora se compró un despertador que proyecta la hora en el techo. Toma, moreno. Y yo que a veces me despierto a las 3 o las 4 de la mañana, digo, a ver qué hora es, y me tengo que levantar así para ver qué hora es, digo, todavía me queda una horita, lo que sea. Y digo, ponme eso en el techo, que así no tengo que estar mirando hacia un lado. Pero ella no quiere, tengo que esperar a que se duerma para yo proyectarlo para el techo. Está guapo eso, ¿eh? Así hago así, digo, todavía son las 3. Estos inventos no los entendía yo, pero bueno, ahora sí los entiendo. ¿Qué haces con tu primicia? Entonces tú pones y dices, primero Dios. Me tengo que levantar a las 6 para ir a trabajar, me voy a levantar primero Dios a las 5:30. Y te levantas, te lavas tu cara y tienes esa media horita o el tiempo que tú decidas para decir, no, ahora Dios. Antes de empezar el día tengo mi primicia con Dios. Mis primeros momentos con Dios. Y vas a ver cómo te rinde el día. Pero eso está demostrado. ¿Usted no lo ha hecho? Demuéstrelo. Demuéstrelo, porque a ver usted cómo cuando tú honras a Dios con tus primicias, verás que el día es diferente, verás que el día te cunde, verás que el día te vas a encontrar quizás problemas, pero ya tú has dicho, Señor, el día de hoy, pero tienes que levantarte. No tienes que estar, ay, Señor, no, lávate la cara, levántate, despiértate, no te quedes ahí zambuleando. Y si tú lo has decidido de noche, como digo yo, esto tiene que ver con la voluntad. Porque ¿cuántos de noche dicen, no, mañana me voy a levantar a las 6? Y suena el despertador a las 6, pip, pumba. Por cierto, el despertador suena como una rana. Croa, ping. Y después el segundo hace, ¿qué? Tiene sonido de todos los animales. Digo, ponme un animal de eso y no me levanto yo ni en 3 días. Porque a veces pasa, ¿no? Tú decías, mañana me levanto a las 6. Y a las 6:10 lo vuelves a apagar. Y a las 6:20 lo vuelves a apagar. Y a las 6:30 lo vuelves a apagar. ¿Cómo nos vence la carne? ¿O no? Y si ya te venció la carne a primera hora, te va a vencer todo el día. Por eso uno tiene para mí es una batalla todos los días. Mi primera batalla es esa. Porque el cuerpo te dice, no, un ratito más, pero no. En mi voluntad, antes de acostarme anoche, mi determinación fue que me levantaba a tal hora. Y no me va a vencer el cuerpo. Pero es una lucha que hay que afrontar. Es una lucha que hay que batallar. Y algún día me vence. No le voy a decir que no. Mira al que está a su lado. A usted también le venció, que lo conozco yo. Pero cada día esa batalla. Primicias delante de Dios. Primicias. Primero Él. Primero Jesús. Primero el Espíritu Santo. Honrarle a Él en primer lugar. Fíjese, cuando usted, por ejemplo, un domingo antes de venir aquí,
que abrimos esas puertas, usted se ha levantado y usted ha tenido su tiempo íntimo con Dios, porque hay gente que sustituye el tiempo íntimo por la iglesia. No, no, no. Antes de venir a la iglesia, que tiene que estar, usted dice, Señor, ¿qué vas a hacer hoy conmigo? Hoy voy a levantarme un poco antes de salir, y voy a decir, Señor, quiero que mi alabanza, mi adoración fluya el día de hoy, que lo he separado para estar con mis hermanos, para estar que tú hagas algo maravilloso, y ya tú vienes ahí, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere usted que va a hacer Dios? Va a recibir la bendición de Dios, porque usted ha proyectado su vida, y cada uno decide cómo lleva su vida, cuál es su primicia. ¿Qué es lo que decide? Y por supuesto es voluntaria. Es voluntaria la primicia. Está a lo largo de toda la palabra. Fíjese que Dios le dijo, los primogénitos me pertenecen a mí, le dijo Dios a Moisés. Háblale al pueblo y todo el que nazca de mujer la primera vez pertenece a Dios. Y los animales también. Los primogénitos son de Dios. Pero dice Dios, pero como no quiero separar la familia, porque Dios es un Dios de familia, no quiero que tu primer hijo lo mandes a que se dedique a las cosas de Dios y de la otra familia y dejas al hijo sin no, entonces voy a elegir a los levitas en lugar de los primogénitos. Pero entonces llevarás un cordero al templo, o llevarás, si eres pobre y no tienes para un cordero, llevarás 2 tórtolas como hicieron José y María, o 2 palomas. ¿Recuerda? Por eso todo tiene que ver con las primicias, con lo que Dios demanda, con lo que Dios enseña. ¿Por qué? Porque nos hablan de Jesús. Fíjese, el mismo Jesús cuando resucitó, no se presentó al cielo solo. Por eso cuando la ve María, que lo fumó Marta, le dijo Rabón y dijo Jesús, no me toques porque no he subido a mi Padre. No he presentado las primicias, en otras palabras. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Estas son algunas pinceladas de las primicias a lo largo de toda la palabra. Dice, y aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Y seguimos con Corintios, que habla de lo mismo. Primera de Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno a su debido orden. Diga primero, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y dígame, yo estoy de los terceros. Qué bueno. Cristo llevó a lo alto sus primicias, porque vivió en la tierra como primicia. Por eso es el primogénito de la resurrección. Primero Dios Padre, Él tuvo a Dios el primero en su vida. Él decía, primero Dios. Cuando vino la familia, mira que está llamando, no. Primero Dios. Cuando con 12 años lo encuentra en el templo, que imagino que María estaba loca, llevaba 3 días sin perdido el niño, loca que estaba, y le fue a echar la bulla, y dice, es que yo estaba en los negocios de mi padre. Eso María no lo entendió. Y yo creo que Jesús le dio 4 nalgadazos, si tenían nalgadas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo estaba en los negocios de mi padre. Jesús tenía las cosas tan claras. Primero mi tiempo con Dios. Primero el alimento de Dios. Y por eso cuando lo tienta Satanás, el pan, dice, no. Primero el alimento de los cielos. Primero lo primero. Cuando usted tiene estas cosas claras, las cosas funcionan en su vida. Por eso cuando dice este proverbio que hemos leído, honra al Señor con tus bienes y con lo primero, con las primicias de todo su fruto, estamos entendiendo esto. Porque hay personas que se lo comen todo, son como el hijo pródigo, que malgasta o gasta para sí mismo. Se come sus 24 horas y dice, yo no tengo tiempo, está bien. O se come lo que recibe y a veces solamente da pues lo que le sobra, o siempre están pensando en lo que yo quiero, en lo que yo siento, pero no. Jesús, que es el modelo, Él nos deja claro. Primero, qué bueno, primicia. Y eso es lo que tenemos que tratar de aprender. Porque uno ha vivido ya mucho tiempo ajeno a veces a la voluntad del Padre. Y hemos malgastado, hemos malgastado tiempo, hemos malgastado esfuerzos, recursos. ¿Cuántas cosas hemos malgastado en la vida? ¿Se pone a pensar? Tanto como yo, por aquello. Y después te dice Dios, pero aquello no te mandé yo. Aquello cogiste tú la carga porque te dio la gana. Esa no fue mi carga, esa no fue tu cruz. Pero tú, como creías que eras más bueno que yo, fuiste a cogerla. Yo miro para atrás y digo, ay, Señor. Digo, qué cavernícola era. Y me dice Dios, bueno, un poquito cavernícola todavía te quedas, pero bueno, pero vamos avanzando. Vamos avanzando.
porque vamos aprendiendo y vamos madurando. Qué bueno es eso, ¿verdad? Entonces, a veces, nuestras primicias tienen que ver con nuestra fe, con nuestra visión del futuro, con nuestra visión de las promesas de Dios y, por supuesto, con nuestra confianza en Dios. Por eso dice, entonces, si tú pones a Dios primero, si en todas las áreas de tu vida, si eres lo primero, dice ese proverbio, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero tú me puedes decir, pastor, yo no tengo ni graneros ni tengo lagares. ¿Alguno tiene graneros? Mi hermano tiene un lagar arriba, algún lagar me queda. Pero bueno, entonces, ¿de qué está hablando? Que el granero es tu provisión. Que cuando habla la palabra de Dios también habían ahí ganaderos que no tenían granero, y habían comerciantes que no tenían granero, y habían políticos que no tenían granero, y los soldados no tenían granero. Es el texto general, es mirar más allá, es la verdad espiritual que está detrás de esto. El granero es tu provisión. Ya te digo, no solo económicamente, sino en los momentos de soledad va a venir alguien de parte de Dios y te va a dar una palabra, va a estar contigo. Va a venir un momento donde quizás no sabes qué hacer y viene la palabra de Dios. En los momentos de enfermedad te viene esa sanidad que viene de los graneros celestiales sobre su vida. ¿Por qué? Porque tú has actuado conforme a la voluntad de Dios. Y las cosas se van a hacer, los cielos se abren para ti. Y los lagares era donde se guardaba el vino. Usted sabe que el vino tiene que ver con la señal del pacto, con la Santa Cena que pronto haremos, con la comunión y por supuesto con la alegría. Eso tiene que ver el vino, con la alegría. Entonces habrá alegría en tu casa aún en los momentos más de dificultad en tu vida. ¿Por qué? Porque has puesto la provisión antes, porque has dedicado tus bienes, tus primicias, lo mejor de ti, lo has presentado, ha sido Dios lo primero. Y entonces el resultado se da. Es que a veces decimos y repetimos las cosas, pero es que es cierto. Entonces yo a veces digo, Señor, el creyente nunca tiene problemas de provisión. No, no puede ser. El creyente no tiene problemas de provisión. Tiene a veces problemas con las prioridades en su vida. Eso sí puede ser. Pero cuando tú aprendes a poner a tus prioridades en tu vida en orden, vas a ver la mano de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque a Jesús nunca le faltó nada. ¿Qué le faltó a Jesús? ¿Le faltó algo? No le faltó nada. Y estuvo 40 días sin comer. Pero no era porque le faltara. Él proveyó para multitudes. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. Él es nuestra primicia. Dios dijo, yo honro a los que me honran. En otras palabras, ¿Dios respeta nuestras decisiones? Claro que sí, siempre. La cosa es si nuestras decisiones honran a Dios. Si nuestras decisiones honran a Dios, entonces ya tenemos la vida solucionada, ¿o no? ¿Qué es honrar? Honrar, yo puse aquí algunos sinónimos. Honrar es valorar, estimar, respetar, amar, apreciar, considerar a alguien. Y yo me pregunto, ¿quién soy yo para que Dios me honre a mí? ¿Usted también se lo ha preguntado? Nadie. Pero es que la palabra de Dios, que es real y que es viva, se cumple. Y la palabra de Dios dice, Dios honra a los que le honran. ¿Se da cuenta? Dios honra. Pero es que el compañero de trabajo no me está honrando. ¿Y a usted qué le importa el compañero de trabajo? Si no lo quiere honrar a usted, pues no, ¿qué va a pasar? Dios honra a los que le honran. De eso se trata. Entonces hoy estamos presentando, y por eso pusieron la iglesia tan bonita. Las orejas de burro también son primicias, son las primeras de este año. De nuestro trabajo. Aquí es Jesucristo sin frontera. Mire, las primicias se pueden hacer todo el año, porque quizás usted empieza a trabajar dentro de un mes, o usted consigue una venta dentro de tal, o usted decide algo que ha recibido. Pueden ser cualquier momento del año, es la primicia. Eso es cierto, porque no se cierra en una fecha. Aunque ya en la antigüedad se hacía un momento específico que se hacía como una fiesta en el pueblo. Por eso, lo importante es entender el principio de las primicias. Y vuelvo a repetir conmigo, Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Eso es lo importante. A Dios primero, a Dios lo mejor. Y cada uno de corazón. No es forzado, no es obligado, no es manipulado. Es de corazón lo que cada uno decide.
Se da a Dios primero, se da a Dios lo mejor, se da a Dios de corazón. ¿Y de dónde nace? De un corazón agradecido, de un corazón con una confianza plena en nuestro Padre Celestial, de un corazón de fe. Por eso recoge la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 26, verso 2. Le enseña a Dios al pueblo: tomarás las primicias de todos los frutos del suelo, que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿De quién es la tierra? ¿Su casa de quién es? ¿Quién te la dio? Y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y por eso tenemos hoy ahí una cestita muy bonita, una caja de madera. Normalmente hay fruta, porque estamos simbolizando una verdad espiritual. Y luego vamos a estar orando por cada primicia, por la verdad de las primicias, por las que se presenten hoy y por las que usted presentará quizá a lo largo del año. Quizá ahora usted entiende un poco más y quizá venga la semana que viene con alguna primicia, lo que Dios ponga en su corazón. Pero lo importante es esa verdad. Y es algo importante que también me trataba de decir Dios cuando estaba preparando esto, es que muchos aquí son primicias. Usted mismo es una primicia. Quizás es el primero en su casa que ha creído a Dios. Usted es primicia. Usted pertenece a Dios. Usted está consagrado para Dios. Usted, digamos que está seleccionado, está marcado. Ahí le pusieron un lacito espiritual ahí y ven un lacito. Si es una mujer en la cabecita y si es un hombre aquí en la mano. O sea, no sé, como quieran decorarlo en el mundo espiritual. Primicia. Quizás la primera familia, en toda su carga genética de los tiempos de la conquista que conoce al Señor. La primera pareja, los primeros hijos que empiezan a ser enseñados en el camino de la palabra de Dios. Primicia de lo que está por venir. Por eso cuando viene Jesús y cuando viene Dios, es como eso que leímos del Génesis 1:3. Dijo Dios: haya luz. Haya luz en su vida. Y Él entonces comienza a ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer mucho más en su vida. Él quiere hacer mucho más en esta tierra. Mucho más. Él quiere alcanzar las almas, porque a Él le pertenece. Primicia. En 1 Corintios, capítulo 16, mientras mi esposa me acompaña, dice lo siguiente: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias. ¿De dónde? De Acaya, que era una ciudad. La familia de Estéfano es las primicias de esa ciudad de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Verso 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que si usted hoy aquí es porque es algo. Usted es primicia de Dios. Usted es primicia de Dios. Usted tiene que aprender, porque muchos van a ver su vida, van a ver su testimonio, van a ver su modelo y van a creer en Dios a través de su vida, de lo que dice su palabra, de sus primicias. Él lo va a hacer, pero Él cuenta con usted. Levante su mano derecha, diga conmigo: Él cuenta conmigo. Usted y yo somos diferentes. ¿A que sí? Uy, qué tan diferentes somos. Ya puede bajar su mano. Somos diferentes. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia. Usted tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia. Usted tiene su legado, yo tengo mi legado. Usted tiene sus pensamientos. Pero usted hoy es primicia. Dios quiere hacer algo a través de su vida. Ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mire, entienda usted esto. Usted quizás no se cree nada o quizás se cree mucho. Yo no sé lo que usted se cree. Pero muchos se van a tener que sujetar a usted. Por eso Dios ha estado trabajando estos meses con usted. Porque usted es un ejemplo para muchos. ¿Podía haber Dios escogido a otros? Sí, lo cogió a usted. Y usted dice: yo con lo raro. Sí, usted es raro como yo, pero lo cogió. Yo, si no era más bueno, claro que no era más bueno. Si llega a ser más bueno, no lo coge.
Pero si yo con todo lo que tengo todavía, que todavía me sale la vieja naturaleza y agarra aquel por el cuello, sí, tranquilo, pero Dios cuenta con usted. Por eso Dios está trabajando en usted. ¿A que sí? Ay, cuando Él trabaja, qué bueno cuando trabaja. Usted es primicia para esta tierra. Entiéndalo de una vez. Usted es el primer fruto. Primera palabra que muchos escucharán de Dios, de un Dios de verdad y no de religión, va a ser la que usted le diga. Por eso usted tiene que lanzarla con esa fe, con esa certeza, con esa unción. Viene un problema, bueno, Señor, vamos a solucionarlo. Ayer alguien me decía, no, el problema, y digo, bueno, ¿cuál es la solución? No, pero es que el problema, bueno, ¿cómo lo solucionamos? No, pero es que el problema, ay, santo bendito, ya no me di cabezazo contra la puerta, pues digo, vaya. Dios tiene que hacer algo. Dios cuenta con usted, usted es primicia. Usted tiene que recibir una unción especial del Espíritu Santo. Y hoy hemos orado también esa paternidad de los cielos que va a hacer que a través de su vida cosas sucedan. Porque la primicia marcaba toda la cosecha. Mira lo que le estoy diciendo. Y usted está aquí hoy. Es primicia. Usted va a marcar toda la cosecha. Por eso usted va a decidir cómo vivir. Usted va a decidir cómo se determina. Usted va a decidir a poner a Dios primero en su vida. Y cuando usted, como Dios lo está enseñando, usted va a decir, no, mañana primero Dios. No salgo de mi casa sin estar un rato delante de la presencia de Dios. Yo con Dios. Usted con su papá espiritual. Y usted va a decir, Padre Celestial, ayúdame en el día de hoy. Voy a salir adelante, me vas a enseñar. Padre, tú me vas a corregir, me vas a ayudar y voy a ver tu mano. Usted lo va a creer y usted va a caminar. ¿Va a tener problemas? Sí. Pero Dios está con usted. Porque usted es primicia. Entonces yo me alegro en este día porque por primera vez y hemos hablado mucho de primicia y sabemos que son las primicias, pero no hemos dedicado un culto a las primicias. Pero hoy lo quisimos hacer. Hoy día 7 de febrero del 2021. Y usted está presente. Usted es primicia. Entiéndalo. Y el Señor te va enseñando y tú vas aprendiendo y Él te va corrigiendo. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Se lo puede creer? Póngase en pie conmigo hoy. Somos primicias de Canarias, primicias de esta tierra, primicias, los primeros frutos. Cuando el Espíritu Santo se pasea por los realejos, que Él se pasea por los realejos, Él pasa por aquí y dice, ahí están mis frutos. Él se pasea por ahí, el Espíritu Santo viene y dice, mis frutos, se pasea entre ustedes, mis frutos. Y te ve a ti. ¿Eres perfecto? No. Pero eres fruto del Espíritu de Dios.